El ideograma DU significa comando, control, gobernador y contiene la idea de ejercer dicho control hasta los límites más lejanos del propio territorio. Aunque otra de las acepciones posibles de DU es el justo medio. Tal y como argumenté en mi artículo The Psychological Dimension of Ren Mai en el Journal of Chinese Medicine, este meridiano confluye, o podemos decir que pertenece, al nivel energético Tai-Yang. Al hacerlo, comparte algunas de sus características con los meridianos de intestino delgado y de vejiga. Su Wen, en su capítulo 79, afirma que Tai-Yang es el padre, que Tai-Yang está arriba, que Tai-Yang es la regla y que Tai-Yang se abre al Yin expandiendo los soplos. A simple vista parecen frases cortas, pero la verdad es que de ellas se van a derivar una montaña de significados de Tai-Yang. Es el padre, está arriba, es la regla y se abre al Yin, como veremos a continuación. Todos sabéis lo que significa Yang y creo que también sabéis que Tai significa grande. Y el I Ching nos dice que lo luminoso se llama Yang y que la denominación del Sol es Tai Yang, lo luminoso grande. También afirma que lo oscuro se denomina Yin y que la denominación de la Luna es Tai Yin, lo oscuro grande. Así que, como también argumento en el artículo del Journal, Ren Mai pertenece al nivel energético Tai-Yin. De modo que tenemos a los dos meridianos extraordinarios más extremos, el más Yang, Du-Mai, asociado al nivel energético Tai-Yang, y el más Yin, Ren-Mai, asociado, confluyendo o resonando, llamadlo como queráis, en el nivel energético Tai-Yin. Y de hecho esto es algo que la ubicación de los puntos llave de ambos meridianos confirma, puesto que el punto llave de Ren Mai, pulmón 7, pertenece al nivel energético Tai-Yin, mientras que el punto llave de Du-Mai, que es intestino delgado 3, pertenece al nivel energético Tai-Yang, del cual vamos a hablar. Además de pertenecer al nivel energético Tai-Yang, Du-Mai es denominado mar de los meridianos Yang. ¿Qué significa esto? Significa que recapitula o resume o es el exponente máximo de los fenómenos Yang del organismo. Tanto la pertenencia de Du-Mai al nivel energético Tai-Yang, Gran Yang, como el hecho de ser mar de los meridianos Yang, significa que cualquier fenómeno extremadamente Yang, solamente por el hecho de serlo, ya puede resonar sobre este meridiano. ¿Qué quiere decir que resuene sobre este meridiano? Pues significa que dichos fenómenos extremadamente Yang son los que resuenan en puntos de este meridiano, por tanto que pueden ser tratados por dichos puntos. Y es por esto que los textos de acupuntura que estudiáis dicen que Du-Mai tonifica el Yang global o que dispersa el Yang global. Pero en todo momento debemos tener presente que la resonancia de los fenómenos muy Yang, ya sea en defecto o en exceso, puede producirse a cualquier nivel, a nivel físico, a nivel energético, a nivel emocional o eventualmente a nivel espiritual. Lo cual nos acabará dibujando unas cualidades que predominan o de las que adolece el sujeto con tendencia a sufrir patologías que resuenen sobre este meridiano, por tanto que puedan ser tratadas por puntos del mismo. E iréis viendo cómo esto en la práctica clínica acaba siendo muy útil, porque nos orienta hacia los puntos de este meridiano en determinadas tipologías de personas. Aunque comento este aspecto porque me parece fundamental, en esta introducción no voy a dedicarme a explicar cuáles son las características de estas personas, porque esto fue explicado en los vídeos de YouTube correspondientes a las resonancias de Du-Mai.
Y ahora solo lo recuerdo para que retengamos dicho conocimiento y no lo perdamos de vista, puesto que nos puede acercar al paciente que requiera de tratamiento de un punto, de cualquier punto de este meridiano, ya sea porque constitucionalmente es un sujeto Tai-Yang o, ahora ya hablando específicamente de Dumai, porque durante la infancia, que es el periodo en que se está gestando y componiendo la personalidad del sujeto y sus respuestas al entorno, las circunstancias y la propia naturaleza del sujeto lo llevaron a tener bien una predominancia, bien una carencia de las resonancias de este meridiano. Vamos a verlas, empezando por lo más físico. Sobre Dumai puede resonar un vacío de Yang, expresado en forma de fatiga, somnolencia, frío, y por tanto los pulsos podrán ser vacíos, Shu, que indican un vacío de energía, lentos, Chi, que sugieren un cuadro de frío, o profundos, Chen, que nos indican una predominancia de la energía Yin, en este caso por un vacío de Yang, porque como hemos dicho eran débiles. Así que estos síntomas de fatiga, somnolencia, frío, nos pueden estar indicando un vacío en el meridiano de Dumai. Como hemos dicho antes, un exceso de energía Yang también puede resonar sobre este meridiano. En ese caso, el sujeto será enérgico, su exceso de energía puede llevarlo a la agitación, a la hiperactividad, al insomnio. Y por eso la locura agitada o Quang también está descrita en muchos puntos de Dumai. En este caso, sus pulsos serán llenos, Shi, que indican una plenitud de energía, pueden ser rápidos, Shuo, que indican un cuadro de calor, y tenderán a ser superficiales, expresando la predominancia de la energía en el nivel Yang. Claro, estamos en Tai Yang, Gran Yang. De acuerdo, esto parece claro. ¿Qué otras resonancias tenemos que sean extremadamente Yang, por tanto susceptibles de resonar sobre Tai Yang, en este caso sobre Dumai? Si nos referimos a las energías perversas, está claro que el viento, que es muy móvil, es muy Yang, y también el calor, que genera mucha agitación, son los patógenos que tienden a resonar sobre el meridiano de Dumai, es decir, a afectarlo o a poder ser tratados por sus puntos. Y es por eso que el meridiano de Dumai trata convulsiones, epilepsia, temblor o vértigos, porque estamos hablando de cuadros de viento. Y por su parte el calor se expresa a menudo en forma de fiebre, aunque también lo puede hacer en forma de sequedad. Esto era respecto a las energías perversas. ¿Qué sucede respecto a las zonas del cuerpo? Pues que son Yang, la parte alta del cuerpo, y también la periferia, la parte más superficial, la piel en concreto. Es por este motivo que la patología de Dumai suele predominar en la zona cefálica, en la cabeza, porque está arriba, porque es Yang. Y dentro de la cabeza también muy específicamente en sus orificios, porque son los que abren hacia el exterior, Yang. Es decir, los ojos, los oídos, la nariz y la boca también pueden tener resonancias en Dumai, ergo, como veremos a lo largo de los puntos, ser tratadas por algunos de ellos. Habíamos comentado que la otra zona Yang del cuerpo es la piel, y efectivamente, en el meridiano de Dumai nos encontramos con puntos que tratan patología cutánea, como veremos cuando analicemos, por ejemplo, Dumai 10. Pero fijaos cómo esta pertenencia al nivel energético Tai-Yang le hace compartir esta resonancia extremadamente Yang. Porque, como bien sabéis, hay puntos del meridiano de intestino delgado, como intestino delgado 7, y del meridiano de vejiga, como vejiga 40, ambos meridianos perteneciendo a este nivel energético que también tratan patología cutánea. Y obviamente que la piel no solamente resuena sobre Tai-Yang, resuena sobre otros conceptos que ahora no vamos a analizar, pero me parece interesante comprender el por qué un punto trata una patología.
porque esto nos lleva a una forma de pensar, a una forma de interpretar que nos acerca a la clínica propia del paciente, teniendo en cuenta su caracteriología, no solamente los síntomas, y nos aproxima a la identificación del punto capaz de resolverla en cada caso en particular. Bien, hemos visto los patógenos exógenos, las zonas del cuerpo. ¿Qué más tenemos que sea extremadamente yang? Pues podemos pensar en lo psíquico en relación a lo somático. La mente es yang en relación al cuerpo. Esto implica que la patología psíquica pueda resonar con facilidad sobre este nivel energético Tai-Yang y en especial sobre los puntos de Dumai. Distintas afecciones psíquicas resonarán en distintos puntos del meridiano, por supuesto, pero ahora estamos hablando de las resonancias globales del meridiano. Y en este caso lo es hasta tal punto que probablemente Dumai es el único meridiano sobre el que puede resonar patología exclusivamente psíquica, cosa que en la práctica clínica es muy infrecuente de ver. Pero cuando un paciente viene con alteraciones psíquicas sin que lo acompañe ningún síntoma físico, ninguna queja somática, puedes y debes pensar en este meridiano. Bien, seguimos con las resonancias yang. ¿Qué más podemos encontrar? Pues lo masculino es yang respecto a lo femenino. Como puede expresarse por plenitud, exceso o por vacío, carencia, nos podemos encontrar que tanto un exceso de masculinidad como un defecto de las cualidades arquetípicamente masculinas que ya fueron explicadas en los vídeos de YouTube de la lista de reproducción de los extraordinarios, con mucha frecuencia resuenan en este meridiano. Claro, normalmente no consideramos que un exceso de masculinidad en un hombre sea un problema, aunque de hecho puede serlo. Pero en general, lo que suele motivar la consulta clínica es, por ejemplo, una falta de desarrollo de las cualidades arquetípicamente masculinas en un hombre o el exceso de expresión de estas cualidades arquetípicamente masculinas en una mujer. ¿Por qué? Porque en el primer caso significa que el hombre no adopta su rol masculino y en el segundo caso implica que la mujer, cuya forma de afirmación personal sea predominantemente masculina, está adoleciendo de una falta de desarrollo de sus cualidades propias yin, que tienen tendencia a resonar cuando hablamos de los extraordinarios sobre Renmai, aunque también pueden hacerlo sobre Chongmai, el cual, por cierto, pertenece al nivel energético Tai-Yin, Gran Yin, y su punto de apertura, de hecho, es Bazo 4, que pertenece a este nivel energético. ¿Y por qué es así? Pues probablemente porque, como dice Suen 79, Tai-Yang es el padre, está arriba, está en lo alto. Dumai está relacionado con el cielo, que tiene que ver con la unidad. Cuando, como dirían los chinos clásicos, los designios celestes van a plasmarse en el mundo manifestado, entonces empieza a aparecer la bipolaridad, con ella el 2. Y probablemente por esto son 2 los meridianos extraordinarios que expresan estas cualidades femeninas, yin, Renmai y Chongmai. Pero regresemos ahora a Dumai y vamos a comentar algunos de los aspectos que no fueron tan precisados en los vídeos de los meridianos extraordinarios. Habíamos dicho que las resonancias Tai-Yang, entre las cuales se halla Dumai, tienen relación con la periferia. Si contemplamos la periferia a nivel inmaterial, mental, podemos pensar en alguien que está muy atento a su periferia, es decir, a su aspecto, a la imagen que proyecta. Efectivamente, los sujetos con un Dumai bien asentado no solamente son personas seguras de sí mismas, sino que además tienen claro que tienen una proyección exterior. Están atentos al exterior. Pero eso que predomina también es la fragilidad de uno. Y por tanto, esto puede hacer que los sujetos predominantemente Tai-Yang o Dumai sean muy sensibles a esta imagen externa que proyectan
y por tanto cuando se ven rechazados por el entorno sean personas que se replieguen en su interior. Porque no nos encontramos siempre en la patología de las personas de forma simple. Somos seres sociales y por tanto hay reacciones a vivencias que tenemos que tienen un componente de educación social. Y como son estos animales sociales los que debemos tratar en la clínica, por eso lo comento, porque debemos ser capaces de identificarlo. O sea que de momento hemos visto las resonancias de Dumai que yo, de una forma puramente didáctica, he asociado al nivel energético Tai Yang y que tienen que ver pues, con el Yang global, con las afecciones de la periferia de tipo Yang, viento, calor, con las zonas del cuerpo, arriba y superficial, y con los aspectos psíquicos en general, en tanto que inmateriales, como lo es la mente, y luego dentro de esta, en la forma de asentarse en el mundo y comportarse con resonancias arquetípicamente masculinas. Pero Suen 79 también nos dice Tai Yang es el nombre. Y como aquello que se puede nombrar es aquello que se puede identificar, esto implica que Dumai tiene que ver con la identidad del sujeto. Por eso, cuando nos bautizan, nos ponen un nombre. Todas las culturas ponen un nombre a cada persona. Un nombre implica no ser algo, ser alguien, tener un propio proyecto de vida que es único y con ese nombre se nos identifica. Y es característico de las personas con una falta de afirmación en Dumai que se dejen llamar por motes que a lo mejor no han escogido o que no les gustan incluso. Cuando uno se deja llamar de cualquier manera, es que Dumai no está bien asentado. Y esta es una de las muchas pequeñas pistas de lo exterior, sobre lo cual los acupuntores podemos inferir el interior que nos pueden acercar a escoger algún punto de este meridiano para tratar. Porque claro, si veis las indicaciones clínicas de los textos clásicos para los diferentes puntos de acupuntura, hay muchas que se repiten para puntos distintos de canales distintos. Mi idea es que primero nos tenemos que acercar a la esfera de un meridiano y cuando lo tenemos identificado, entonces podemos declinar, encontrar, localizar el punto sobre el que resuena el conjunto de la patología. Pero esta introducción pretende acercarnos a la esfera de un meridiano desde sus múltiples posibles resonancias. Así que vamos a continuar con ello. Hay otro aspecto que resuena sobre el meridiano de Dumai, que es el Pen Shen Hun, el que está relacionado con el hígado. Esto lo descubrí cuando estudiaba los puntos individuales de Dumai y alcancé Dumai 7, que está en relación con la vesícula biliar. Y por tanto lo explicaré cuando hable de este punto a fondo. Pero la verdad es que tardé muchos años en comprenderlo. Y es curioso porque cuando ya lo había entendido, Giovanni Maciocia empezó a relacionar a Ren Mai con el Po y con la madre, que tiene todo el sentido del mundo, puesto que tenemos dos almas, una Yang y una Yin, el Hun y el Po, una de movimiento vertical que va y viene con el Shen, que es la masculina, es el Hun, y otra que entra y sale con el Jing, con la esencia, que es la femenina y es el Po. Y esta resuena específicamente sobre Ren Mai. No sobre Chong Mai, sino sobre Ren Mai, porque si los tomamos como polos, Dumai es el meridiano más yang posible porque transita por la zona más posterior y luego alta posible, por el vértex, y es Ren Mai quien circula por la parte más anterior del cuerpo. Aunque Chong Mai también circule por delante del cuerpo, en realidad el impulso Chong de Chong Mai se sitúa entre Du y Ren Mai como la potencia del hombre. Y es por este motivo que las dos almas que delimitarían los aspectos eminentemente más yin femenino y más yang masculino
se ubiquen sobre los otros dos meridianos, Dumai y Renmai. Sabemos que el Hun, que va y viene con el Shen, es el que imagina, el que proyecta, el que crea. En realidad, aunque yo intente explicarlo de forma racional, ateniéndome a Tai Yang como nivel energético, al padre como la masculinidad o ahora al Hun como Ben Shen, en realidad todos estos aspectos están implicados. Porque, claro, por ejemplo, si pensamos que Dumai está relacionado con Tai Yang como la periferia, lo más externo, lo más Yang, una vez alcanzado el Yang máximo, lo que eso define es el contenido. El contenido soy yo. El contenido es mi identidad. Estamos hablando desde distintos ámbitos de la misma resonancia. Pero no son idénticos, porque, por ejemplo, el Hun no resuena sobre la piel, lo hace Tai Yang. Es decir, Dumai, como nos pasará con todos los otros meridianos, está ubicado en una serie de resonancias o entre una serie de resonancias que lo definen y que nos ayudarán a identificarlo. Algunas colindarán con otras y otras no estarán directísimamente relacionadas, pero todo eso es Dumai. Todo eso puede ser patología de Dumai, que es lo importante para nosotros. De modo que no solo la identificación de lo que soy yo, sino la defensa del territorio, ese territorio que yo ocupo, es una función asociada a Tai Yang. Y en este caso el meridiano que nos referimos dentro de Tai Yang, que es Dumai. ¿Cuál será una de las cosas que diferenciará a Dumai de intestino delgado o de vejiga, que también pertenecen a Tai Yang? Pues yo diría que la más fundamental es que Dumai es un meridiano extraordinario. Por tanto, su patología se suele manifestar desde la primera infancia, o como mínimo desde el periodo de formación. Es muy raro que os encontréis una patología que resuene sobre un punto de Dumai, que aparezca en la edad adulta y que no se haya manifestado de alguna u otra forma previamente. Lo cual no tiene por qué suceder ni con los puntos del meridiano de intestino delgado ni de vejiga que pertenecen al meridiano principal, que es una estructura que se forma posteriormente y que se ancla sobre la previa, sobre esos cimientos que son los extraordinarios. Bien, pues después de este desvío, vuelvo con algunos comentarios sobre la caracteriología de un Dumai, que es alguien que sabe quién es, que sabe dónde va, que defiende su propio espacio y que resulta poco influenciable ante las dificultades ajenas o la falta de comprensión. Es cierto que puede ser sensible y replegarse, pero seguirá pensando lo que piensa y queriendo lo que quiere. No va a ceder. Las personas con un Dumai bien asentado son perseverantes, tienen autoconfianza, son trabajadoras. Como Yang tienen una mente clara, son realistas respecto a sus posibilidades porque están en contacto con la periferia y ven con sus orificios lo que hay fuera y por tanto se sitúan bien respecto al entorno. Y si vamos a un nivel más espiritual, son personas éticas, son personas moralmente fuertes y son personas incorruptibles. Y como tienen bien identificado y delimitado su espacio, también tienen bien identificado el de los demás. Por tanto, son personas capaces de reconocer y respetar el espacio de los demás, a no ser que Dumai esté en exceso. Y esta capacidad de reconocer y respetar el espacio de los demás es lo que hace que esta persona con un Dumai bien asentado, cuya mente es clara, sea profundamente respetuoso con los demás. Y además, cuando tiene un Dumai pleno, es una persona perfectamente capaz de ser muy generosa con los demás. Pero no será un generoso estúpido, será un generoso que si quiere ser altruista, sabrá serlo a pesar de que los demás no puedan comprender desde dónde funciona, porque no le importa.
porque él sabe quién es y dónde va. Y claro, esto nos da las claves para detectar una carencia o un vacío de Dumai. Son estas personas frágiles, cuyo dorso se curva con facilidad cuando se cansan, esos adolescentes que no levantan cabeza, esos sujetos que se desaniman con facilidad ante el mínimo contratiempo, incapaces de sostener una acción o de tolerar la frustración y las dificultades, el dejarse pisar. Todo esto nos da pistas para detectar una carencia en Dumai. Y finalmente, Su Wen nos dice que Tai Yang se abre al Yin expandiendo los soplos. A nivel físico, esto significa que el Yang máximo no tiene otro remedio que mutar a Yin, que actuar sobre el Yin y movilizar al Yin. Y es esto lo que explica que algunas de las patologías de los puntos de Dumai traten las zonas Yin, como por ejemplo el abdomen o las extremidades inferiores. Finalmente, el trayecto de Dumai dibuja un gran eje a lo largo de la columna vertebral, un eje que se reproduce a nivel de la cara descendiendo por la nariz. Un eje que alimenta y sostiene la columna vertebral a nivel físico, emocional, mental. Un eje que expresa la fortaleza de una persona, de su carácter, de su identidad, de su voluntad. Y al mismo tiempo, al estar en las zonas más yang, nos resulta muy fácil asociar todas las resonancias mencionadas anteriormente cuando pensemos en la patología que pueda resonar en alguno, en cualquiera de sus puntos.